tardes a todos. Mi nombre es José Luis Vega. Soy el jefe de certificación de la unidad de empresas y la idea es compartir esta tarde con vosotros la experiencia que hemos tenido de implantación del Esquema Nacional de Seguridad desde el punto de vista de Telefónica, en este caso. Como introducción, esto creo que ya os lo sabéis todos, teníamos unas fechas, partimos de un Real Decreto en 2010 y unas fechas que finalizaban en 2011 y la próxima, nuestro objetivo próximo será el 2013 para tener la adecuación completa. Las administraciones públicas son las obligadas a cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, pero también tienen el derecho de pasarlo, de trasladar esas obligaciones de cumplimiento a sus proveedores. Por lo tanto, nosotros como proveedores heredamos y nos hicimos cargo, en nuestro ánimo de colaborar con nuestro cliente y compartir responsabilidades, a trabajar sobre el Esquema Nacional de Seguridad. Nuestras motivaciones básicas, la especialización, quisimos primero entender bien los requisitos que se pedían desde el punto de vista del Esquema Nacional de Seguridad, coger nuestro portfolio de productos y servicios y compararlos y ver exactamente cuál era nuestra carencia o nuestras carencias. Y eso lo hicimos desde el punto de vista, en los momentos iniciales, desde un punto de vista muy teórico. La confianza, entendemos que esto es una responsabilidad compartida entre nosotros y nuestros clientes, y para las administraciones públicas, para facilitar de alguna manera que ellos puedan cumplir con las obligaciones de este Real Decreto, nosotros les vamos a dar el soporte que consideren necesario. Y para eso primero teníamos que tener nosotros la seguridad de que lo nuestro estaba hecho. En cuanto a diferenciación, creo que hemos sido los primeros a nivel de proveedor, o al menos es nuestra aspiración, ir lo más rápido posible para que esto esté a pleno rendimiento. Y luego Telefónica ha tenido siempre como prioridad principal la calidad del servicio. Y en este sentido, como ejemplo, una foto, un caso concreto, de esto quisiera comentaros una cosilla muy sencilla. Nos certificamos de 9.000, 14.000, 20.000, 27.000 PECAL, PCI después, y cuando llegamos a este punto nos dimos cuenta de que teníamos un pequeño, con todo esto al final tenía muchas partes comunes y empezamos a trabajar lo más deprisa posible en integrarlo. Evidentemente PCI quedaba fuera, pero el resto de sistemas de gestión definidos en las ISOs decidimos construir un sistema integrado de gestión, un sistema único. Ya no tenemos 9.000, 14.000, 20.000 y 27.000, obviamente sí las certificaciones, porque ahí no nos deja, pero tenemos un sistema integrado único. Nosotros trabajamos solo con uno y por lo tanto hacemos una única auditoría externa anual de certificación, aunque esta auditoría, insisto, sigue generando 5 certificaciones. 9.000, 14.000, PECAL, 20.000 y 27.000. Cuando empezamos a trabajar con el ENS, nos queda como asignatura pendiente. Esto nos ha servido de ventaja. Nos da una ventaja tener un sistema integrado. Tenemos uno solo, lo tenemos todo recogido, ordenado, clasificado. Eso nos ha permitido avanzar más deprisa quizá en el análisis del Esquema Nacional de Seguridad y aspiramos a que nos permita también integrarlo, meterlo dentro de nuestro sistema integrado de gestión único en el plazo más breve posible. Evidentemente todavía no lo tenemos. En cuanto al objetivo, una vez que hicimos un análisis interno nos dimos cuenta de que la norma era interpretable. Necesitábamos ayuda de un experto, de alguien que pudiera darnos información de mucho nivel de detalle, con mucho nivel de detalle, de cómo debería interpretarse cada uno de los principios, para no correr riesgos. Entonces, teníamos que profundizar en el conocimiento de la norma, las exigencias, interpretar cuál era la interpretación correcta de cada uno de ellos, determinar el grado de cumplimiento de nuestros servicios. Nuestro portfolio es muy grande, así que teníamos que priorizar, teníamos que evaluar exactamente cuál era el impacto, cuáles eran los servicios que podrían quedar excluidos del cumplimiento, definir los planes de acción e implantación de las medidas. Y en esto, pues, lo hemos hecho en 2 fases. Una primera ya la hemos llevado a cabo, toda la fase de análisis, priorización de servicios, definición del plan de implantación,
y, en definitiva, diagnóstico está hecha. Desde el punto de vista teórico, tenemos un nivel de cumplimiento. Ahora lo que nos falta es una segunda fase que veremos después. Este especialista al que recurrimos en un momento determinado es NAE, ha sido la empresa NAE. Ahora os paso a uno de nuestros colaboradores principales, don Luis, que va a seguir con la presentación y luego volvemos a vernos. Bueno, pues aquí el experto de Enseni. La idea un poco es centrarnos en la metodología seguida en Telefónica para esa adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, pero bueno, antes de eso, pues que considerábamos que brevemente teníamos que presentarnos un poco, ¿no? Entonces, no solamente somos expertos en el Esquema Nacional de Seguridad, sino que somos una consultora global en el ámbito de las tecnologías de la información. Seguro que varios de vosotros nos conocéis, pero seguro que algunos no. Trabajamos tanto en el aspecto más de negocio como en un aspecto más operativo y en la parte más tecnológica. Y nuestros principales clientes pues son vosotros, las administraciones públicas, y también los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esta relación de proximidad con Telefónica fue la que nos hizo también ayudarles en esta adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. También os digo que no va a ser caso de la presentación de hoy, pero también hemos colaborado y asesorado a diversas administraciones en esa adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Con lo cual tenemos un poco ese punto de vista doble, ¿no? Desde el lado del proveedor y desde el lado de la administración, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este mensaje sí que es muy importante, y es que la Administración, externalizando sus servicios TIC, puede de alguna manera traspasar esas obligaciones que el Esquema Nacional de Seguridad recoge en los requisitos mínimos, los puede trasladar a los proveedores, ¿no? Entonces, en este sentido, pues Telefónica se ve afectada. Volviendo a NAE, somos un equipo de 70 personas que tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Cáceres, y bueno, que nacimos en 2004 y que, bueno, pues somos ya 70 personas, como decía. En el ámbito de la administración pública, nuestros servicios se centran en 3 ámbitos. Ayudamos a la administración en toda la mejora de la administración, tanto la parte más de administración electrónica como la parte más interna de modelos de gestión, modelos operativos, etcétera. Ayudamos también a la administración en fomentar la sociedad de la información y todo, que sería la tercera pata, con un conocimiento muy fuerte tecnológico, ¿no? Nos consideramos expertos en el ámbito de las TIC, tanto de la tecnologías de la información como de las comunicaciones. Y nuestros valores, pues el conocimiento, la independencia, la competitividad y la experiencia. Somos un equipo de consultores con mucha experiencia, no tenemos un grueso de consultores juniors, sino que más bien somos, bueno, pues perfiles senior con experiencia, pues bueno, tanto en los proveedores como en la consultoría. Y ya dejando la presentación de NAE, entrando un poco en materia, la metodología que aplicamos para adecuar Telefónica al Esquema Nacional de Seguridad es la siguiente. Al final, esta metodología, bien sea aplicada a un proveedor o bien sea aplicada a una administración pública, es la misma, ¿no? Al final, se trata de, en primer lugar, inventariar qué servicios de la administración o del proveedor están afectados por el Esquema Nacional de Seguridad, y allí, evidentemente, tiene mucha importancia el ciudadano, ¿no? Es decir, cuando un servicio al final es el ciudadano el que lo recibe, es cuando está afectado por el Esquema Nacional de Seguridad. En segundo lugar, la parte de análisis de riesgos. Es un tema que no se ha tratado mucho hoy, pero es un tema en el que el Esquema Nacional de Seguridad hace especial hincapié y para eso define una serie de metodologías a seguir para que todos los servicios dispongan de un análisis de riesgos exhaustivo y con una serie de contingencias y estrategias claras. El tercer paso sería diagnosticar si esos servicios y esos análisis de riesgos están cumpliendo con las medidas y están recogidas en el ENS. Y, por último, definir un plan de adecuación en base a las 75 medidas que recoge el ENS para adecuar esos servicios al Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, a nivel metodológico, la parte de inventario, pues bueno, como ya sabéis, en primer lugar hay que categorizar los servicios y la información, ¿no? Entonces, en este sentido, en Telefónica lo que se ha hecho es definir la criticidad de los servicios y la información, si es alta, media o baja, porque en función de eso, como ya sabéis, hay que interpretar la norma y saber qué medidas aplican o no aplican. Aquí, al final, es una responsabilidad que recae en la Administración
en el responsable del servicio de la administración el definir esas categorías de los sistemas, ¿no? Pero al final, pues Telefónica proactivamente define esas criticidades para poder ya ponerse manos a la obra y de manera proactiva adecuar ya sus servicios al Esquema Nacional de Seguridad. En segundo lugar, pues lo que he dicho, lo que hemos hecho es revisar si la metodología que Telefónica aplica a día de hoy al análisis de riesgos está alineada con las recomendaciones que el Esquema Nacional de Seguridad dice. Entonces, al final veremos los resultados y para eso lo que hemos hecho es revisar la fase de identificación de activos, identificación de amenazas sobre esos activos, valoración del riesgo sobre las amenazas y activos identificados. Y en este sentido es muy importante que tengamos en cuenta que Telefónica lo que ha hecho ha sido ponerse en el lugar de la administración y definir los riesgos en función del servicio que al final la administración va a prestar al ciudadano y no tratando de darle continuidad a su negocio, ¿no? Sino más bien ya anticipándose y poniéndose en vuestra piel para ver cuáles son los puntos críticos y los riesgos de cada servicio. En base a eso, definiendo salvaguardas y haciendo ya una gestión del riesgo. La tercera fase de diagnóstico ha sido hacer una auditoría del grado de cumplimiento. Entonces aquí hemos cogido las 75 medidas en función de las categorías de cada servicio y hemos ido una por una viendo cuál era la situación de Telefónica a nivel de cumplimiento. Lo veremos después, pero ya os adelanto que Telefónica lleva trabajando desde el año 95 en certificaciones en el ámbito de seguridad, trabajando mucho tiempo. Toda su situación es muy buena. Al final, las medidas que recoge el ENS no son más que medidas que vienen de otras ISOs, de otras normas europeas, y en este sentido Telefónica ya tiene una salud de requerimiento de seguridad muy buena, ¿no? Con lo cual el diagnóstico ha sido muy positivo. Este diagnóstico no ha sido suficiente hacerlo a nivel organizativo, sino que ha habido que hacerlo por servicios, ¿no? Para lo cual también se ha hecho una priorización de los servicios. Y por último, en función de los pequeños gaps que se han identificado, se ha definido un plan de adecuación para que Telefónica esté 100% adecuada al Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Y pueda tener el sello de tal manera que desde el momento que una administración externaliza un servicio a Telefónica, tiene la certeza de que está cumpliendo con los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, entrando ya en la parte de conclusiones, que puede ser interesante, el primer problema con el que nos encontramos, y vamos a intentar que sea muy práctico para que veáis un poco los problemas que hemos encontrado en Telefónica y que al final son problemas que también hemos encontrado en administraciones y que surgen de la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. En primer lugar, el problema con el que nos encontramos es que el catálogo de servicios TIC de Telefónica es muy amplio y además se ve muy afectado por el Esquema Nacional de Seguridad. Prácticamente el 90% de los servicios de Telefónica están afectados por el ENS, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, teníamos que priorizar esos servicios para empezar a implantar las medidas, ¿no? Entonces, tuvimos en cuenta básicamente dos ejes, ¿no? La aplicabilidad del ENS, es decir, a nivel funcional, cómo esos servicios se ven afectados o no por el Esquema Nacional de Seguridad, y el enfoque del servicio, ¿no? Y aquí teniendo en cuenta si el ciudadano estaba, digamos, en medio del uso de ese servicio o si más bien se trataban de servicios de conectividad. Entonces, en función de eso, definimos dos grupos de servicios de criticidad alta y servicios de criticidad media. Al final se ha empezado trabajando por los de criticidad alta, pero todos ellos han sido analizados, ¿no? Pero era una manera de priorizar y darle peso a aquellos que más también van a... que las administraciones más vais a demandar, ¿no? En el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, algunos ejemplos, servicios de, evidentemente, administración electrónica, servicios de emergencia, servicios de distribución de contenidos, son servicios que se ven muy afectados por el Esquema Nacional de Seguridad y servicios que el ciudadano está en medio. Servicios que son más de conectividad y que el ciudadano no está, digamos, en medio del servicio, pues serían servicios más de conectividad pura, ¿no? Como son VPN, IP y Macrolan, ¿no? A pesar de que una comunicación de un ciudadano con la administración electrónica vaya a través de esos canutos, al final no son el core del servicio en sí, ¿no? Con lo cual se ven afectados, pero con menor criticidad.
Y luego otros tipos de servicios sobre los cuales otro tipo a lo mejor de empresas ponen sus plataformas, pues serían servicios más de hosting y housing, ¿no? Que también se verían afectados, pero el ciudadano no estaría en medio. Pasando ya a la parte de diagnóstico y como conclusiones, pues este tema nos ha llamado mucho la atención, es que de las 75 medidas que recoge el Esquema Nacional de Seguridad, 50 de ellas Telefónica las cumple a nivel organizativo, ¿vale? Ya sabéis que las medidas están divididas en las medidas de protección, operacionales y organizativas. Más allá de esa división que hace el Esquema Nacional de Seguridad y que hace el CCN, lo que hemos hecho es analizar una por una para cada servicio. Entonces, los procedimientos que Telefónica tiene a día de hoy en marcha ya recogen 50 de esas medidas, ¿no? Con lo cual Telefónica ya puede decir que todos sus servicios que han seguido una serie de procedimientos para ser implantados están cumpliendo con 50 de las 75 medidas. Y solamente hay 25 medidas que habrá que ir servicio por servicio viendo si se está cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad o no, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso, ya tenemos aquí 50 medidas que Telefónica cumple. El siguiente paso ha sido coger servicio por servicio e ir viendo cuál era el nivel de cumplimiento. El volumen de servicios es muy alto, con lo cual tampoco hemos creído que fuese consecuente traer pues, todo el listado de servicios con el grado de cumplimiento, pero sí que podemos decir que aproximadamente los servicios de Telefónica cumplen con un 95% de las medidas que recoge el Esquema Nacional de Seguridad. De hecho, para los sistemas que tengan nivel básico, es decir, que se defina desde la Administración un nivel básico de seguridad, el cumplimiento es prácticamente del 100%. Y bueno, pues baja en algunos casos al entorno del 90%. Volviendo al tema del análisis de riesgos, sabéis que el Esquema Nacional de Seguridad, en función de la categoría del sistema, define 3 metodologías de análisis de riesgos: informal, semi-informal y formal. La formal es la que hemos analizado, porque Telefónica cumplía con el 100% de los requerimientos de la informal y la semi-informal, y de la formal lo que nos hemos encontrado es que, bueno, que Telefónica también cumple prácticamente con todos. Telefónica a día de hoy utiliza metodología Majerit, que es una de las metodologías recomendadas por el CCN para la realización de los análisis de riesgos. Tiene una herramienta reconocida internacionalmente, que también es lo que se pide para un sistema de categoría alta, que es Proteus. Y bueno, pues dos de los temas en los que hemos incluido en el plan de adecuación es que Telefónica debe revisar anualmente estos análisis de riesgos para poder adecuarse al nivel alto, porque a día de hoy pues cada organización tiene unos tiempos de revisión diferentes. Hay organizaciones de Telefónica que tienen 6 meses y otras que tienen 2 años, ¿no? Entonces lo que se ha puesto es una acción para unificar los tiempos de revisión de los análisis de riesgos a 1 año. Y luego Majerit, ya sabéis que hasta ahora recomendaba el análisis de riesgos desde la perspectiva de 3 dimensiones de seguridad, ¿vale? Y entonces ahora el Esquema Nacional de Seguridad ya no habla de 3 dimensiones, sino que habla de 5: disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, integridad y confidencialidad. Entonces son autenticidad y trazabilidad las dimensiones que Telefónica no estaba recogiendo como tal en sus análisis de riesgos, aunque la realidad es que luego sí las estaba integrando dentro de las otras dos, ¿no? Pero bueno, igualmente se ha definido una acción para parametrizar la herramienta Proteus y adecuarla a las 5 dimensiones que recoge el Esquema Nacional de Seguridad. Una de las medidas del Esquema Nacional de Seguridad es que todo servicio tiene que tener un análisis de riesgos realizado. Entonces, en este sentido, Telefónica ya tiene un análisis de riesgos de la mayor parte de sus servicios, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto para la Administración también puede ser, bueno, pues una manera de externalizar al proveedor la realización de ese análisis de riesgos, ¿no? Este ha sido el trabajo que hemos hecho durante este año y bueno, pues la idea ahora es darle continuidad a este trabajo, porque un punto importante es que
Lo que nosotros hemos hecho es revisar los procesos, los procedimientos y las políticas y las normativas de seguridad de Telefónica. Pero claro, esto, como se suele decir, el papel lo soporta todo, ¿no? Entonces ahora, de alguna manera, esto hay que verificarlo con una auditoría interna para ver que realmente estas medidas que están procedimentadas se están llevando a cabo a la hora de lanzar o prestar un servicio a la Administración, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora José Luis os cuenta cuáles son los objetivos de esta fase 2 del proyecto. Muy rápido, esto yo creo que no me hace falta ni micrófono. Ya tenemos un diagnóstico objetivo hecho por alguien ajeno, que no está condicionado por nuestro propio entorno. Tenemos un plan de implantación, un plan puesto en marcha que además necesita cubrir muy pocas cosas. Ahora necesitamos regular un tema que todavía no está muy claro, y es cómo conseguimos certificar de alguna manera que estamos cumpliendo con esto. Certificarlo de forma más o menos oficial, algo que nos sirva. Porque evidentemente esto es una obligación de la Administración pública, que tiene que soportar una auditoría, pero si bascula en el proveedor determinadas responsabilidades y la auditoría tiene que ir al proveedor, pues a medida que sube el número de clientes, las auditorías del proveedor probablemente serían más de los días que tiene el año, con lo cual tenemos un pequeño problema. Entonces, en línea con lo primero que tenemos que ver es, y la experiencia nos lo ha dicho, intentamos basarnos en la ISO 27000, que pasa auditorías anuales, intentamos aprovechar al máximo la PCI, pero la experiencia lo que nos dice es que necesita auditorías independientes. Entonces, este año lo que vamos a hacer es pasar de lo que nos dicen los papeles, lo que nos dice la teoría, a la auditoría práctica, perseguir uno a uno, asegurar, en definitiva, que no hay errores en el diagnóstico y que no hay algo que se nos haya escapado en el plan de acción, y a partir de ahí, pues constituir un plan. Entendemos que esto no va a ser un tema sencillo, nos va a llevar todo el año tranquilamente y probablemente todo el 2013 estabilizar el Esquema Nacional de Seguridad, acordar con todas las partes cómo vamos a garantizar de alguna manera tanto al cliente como al organismo certificador, permitidme que use ese término entre comillas, que hay un nivel de cumplimiento, que las reglas de juego están bien establecidas para todos y que eso es válido, y esto es lo que tenemos previsto para... Y esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda... ¿Pregunta? ¿Sí? Sí, una pregunta. Igual te pongo un poco el esquema, pero ¿y por qué estáis haciendo todo esto? Quiero decir, yo vengo de una administración que somos clientes de Telefónica, de servicios de conectividad, básicamente, un montón de líneas por todos lados, ¿vale? Y como cliente que utiliza esas líneas, esperaría que igual bajo el ámbito de 20.000 trabajarais a fondo el procedimiento de gestión de incidencias para detectarlo a la más rápida y tener un diálogo fluido ahí, y el de cumplimiento de información al cliente de nivel de servicio que prestáis, ¿no? Si se adapta a lo contratado, tal. Y lo demás, y ojo, ¿por qué os metéis en eso? Pregunto, Es que no, porque no estáis afectados. Pues lo decía en la segunda, realmente. Yo esperaría que tuvierais esos dos procesos fuertes. Y yo verlo, pero... Esa misma pregunta nos la hicimos nosotros. Cuando llegó la primera licitación en la que figuraba la obligación para el proveedor de cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Que vería importante que reforzarais esos dos procesos, que son sí. Pero de alguna manera, y esto, bueno, ha sido el Centro Criptográfico Nacional quien lo ha dicho, las 75 medidas son los requisitos mínimos que un proveedor debe cumplir, ¿no? Con lo cual, lo que dice José Luis, si hay un cliente que pide que un servicio esté certificado con el ENS, al final el ENS pone un umbral mínimo y está bastante claro que es ese. Luego, por encima, la Administración tiene otras obligaciones, que es tener un comité de seguridad, que es tener una política de seguridad, pero el proveedor tiene unos requerimientos mínimos que cumplir y que, bueno, pues Telefónica... Entiendo que como proveedor el que tengáis esos temas trabajados ayuda mucho, pero realmente vuestra obligación sería gestión de incidencias, gestión de nivel de servicio. Por eso yo he metido ahí un poco el tema del sistema integrado de gestión. O sea, al final es un poco relacionarlo todo. Y lo más probable, o el futuro que nosotros esperamos, es que todos los requisitos del ENS se cubran en parte por cada una del resto de certificaciones, y dentro de nuestro sistema integrado de gestión esté cubierto todo y no tengamos necesidad de algo específico. Luego, el enfoque que estás haciendo es correcto, pero es desde de la naturaleza de tu servicio.
Pero imagínate un servicio que es control de acceso, ¿no? El control de gestión de contraseñas. Pues al final allí, pues claro, Telefónica, si le garantiza a la administración que ya está haciendo una gestión adecuada de las contraseñas, pues ya está librándole de esa obligación, ¿no? Pues que también depende mucho del servicio, ¿no? Por eso lo que se ha hecho es un análisis servicio por servicio, viendo qué medidas afectaban o no afectaban. Seguramente ese tipo de medidas en servicios como el que dices, pues no aplicarían. No sé si te ha... Sí, me parecía como que estabais un poco yendo más lejos de lo querido. Sí, yo tenía una duda y es ¿cómo resolvéis el límite de dónde acaba la responsabilidad de la administración pública y empieza el vuestro? Quiero decir, porque hay medidas de seguridad que posiblemente sean responsabilidad exclusiva de la administración, otras que quizás sean vuestras y algunas que igual no está tan claro. Así es. Al final, y esto lo digo tanto desde el punto de vista del proveedor como desde el punto de vista de la administración. Yo creo que allí lo que va a depender es qué es lo que la administración está contratando, ¿no? Si está haciendo una externalización total del servicio, pues está traspasando todas las medidas al proveedor. Y si solamente está contratando una parte, pues solamente estará contratando esas medidas, ¿no? O sea, yo creo que es más un tema contractual entre la administración y el proveedor, tanto de comunicaciones como proveedores TIC, que un tema más de medida por medida. Hay una negociación individual uno a uno. Cada caso es diferente y en función de lo que el cliente nos esté pidiendo en cada momento lo que quiera hacer. Nosotros le ofreceremos una posibilidad u otra y él elegirá. Por ejemplo, por reforzar un poco la pregunta, hay una figura clave dentro del Esquema Nacional de Seguridad, que es del Esquema Nacional de Seguridad, que es el responsable de seguridad de un sistema, ¿no? El Esquema Nacional de Seguridad pone bastante foco en que hasta ahora la función de operación y supervisión de un sistema la podía ejecutar la misma persona. A partir del Esquema Nacional de Seguridad ya no. O sea, tiene que haber un responsable del sistema del servicio, que esa figura evidentemente se puede externalizar al proveedor, y tiene que haber un responsable del sistema de seguridad, ¿no? Y es allí donde la administración en cada caso decidirá si ese responsable de seguridad es interno para ese servicio o es del proveedor. O sea que al final es un tema muy de cada caso. Y esto prácticamente para todo, ¿vale? Digamos que el tema del responsable incluso lo hemos tenido que consultar específicamente, pero en función de cómo quieras construir el servicio, hay que ver en cada caso qué parte se queda en el cliente y por lo tanto la responsabilidad no podemos entrar o qué parte tenemos entera. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias.